De ahí esa palabra liberadora, que es más que sospechosa, evidentemente. Ellos dicen, atacando, criticando naturalmente a la teología tradicional, la única teología de la Santa Iglesia, que esa teología ha sido el instrumento de la Iglesia para la toma del poder. Pero estos teólogos parece que no se dan cuenta de que ellos, sustituyendo esa teología tradicional, la verdadera, con esta nueva teología, pretenden hacer lo mismo que critican a la Iglesia. Es decir, se sirven de esta teología de la liberación como un instrumento para la toma del poder, para la lucha de clases, para atacar directamente a Roma, para atacar a la jerarquía, a la autoridad, al magisterio y a la tradición de la Iglesia. Ellos no pueden negar, aunque aparentemente lo digan, de que la verdad es un instrumento para la toma del poder, pero no en el sentido que ellos dicen, en el sentido dialéctico marxista de la palabra, sino en el sentido de que la verdad es la que mueve a los pueblos. En otras palabras, para que nos entendamos, la teología me enseña no solamente una verdad especulativa, una verdad a creer, sino una verdad que tiene que realizarse, que tiene que encarnarse, que tiene que hacerse vida. Por eso son las ideas, en definitiva, amados hermanos, como nos enseña la experiencia, son las ideas, repito, las que mueven y hacen la historia, sea para bien, si son buenas ideas, sea para mal, si son malas ideas. Toda idea es una fuerza, de ahí las ideologías, como sabemos. Por supuesto que la verdad es conquistadora, claro. El verbo, la palabra de Dios, la idea que es Dios, se hace carne. Y el cristianismo, ¿qué es? Sino la encarnación de una idea. El cristianismo, si nos permitimos esta palabra, poniendo, por supuesto, comillas, bien entendida, el cristianismo fue, como decía un Donoso Cortés, una revolución dichosa, feliz, en el buen sentido de la palabra, imparable, porque es una idea que es la verdad, mejor dicho, es Dios mismo, que se encarna en mí y a través de mí tiene una proyección social, una proyección económica, política, profesional, cultural, y eso es que es, en definitiva, sino la realeza o el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí, que las verdades mueven el mundo. Ahora ellos quieren, con ese pretexto, elaborar una nueva teología, sin darse cuenta, mejor dicho, se dan perfectamente cuenta, porque es evidente, por más que lo disimulen, que ellos con esta nueva verdad, entre comillas, o esta nueva teología, también la están instrumentalizando, usando, manejando, para hacer su revolución, su lucha de clases, para mentalizar, para concientizar. Todo depende de cuál es esa mentalización o esa concientización. Los santos hicieron una revolución espiritual. ¿Pero por qué? Porque fueron mentalizados, entre comillas o sin comillas, o concientizados por la verdadera verdad, por la única verdad, que es Dios, que es Cristo, que es el Evangelio. En definitiva, llegamos a la conclusión de este choque, esta lucha entre la verdadera y la falsa teología, entre Dios y el hombre enfrentados, entre la verdadera sabiduría cristiana y las ideologías, llámense como se llamen. Por eso ellos dan conferencias,
Por eso ellos escriben libros, una proliferación que realmente asombra, porque eso es verdad. Se pasan la vida escribiendo libros y todas las librerías están invadidas de estos libros de la teología de la liberación. Entonces ellos saben muy bien cómo la doctrina mueve las masas. ¿No es así? A pesar que ellos dicen que no es una ortodoxia sino una ortopraxis, pero ellos hablan como si fuesen ortodoxos, es decir, dando un valor de ortodoxia a su doctrina, como si fuese de fe, diríamos así, con una autoridad que ellos discuten al Papa y a la jerarquía de la Iglesia y a los obispos, o a los teólogos tradicionales. Fíjense, caen en lo que critican y hacen lo que critican. En un sentido, claro, diametralmente opuesto, desde luego, lamentablemente. Es una teología, dicen ellos, de la liberación, de los signos de los tiempos. Una palabra que está en el Evangelio, desde luego, de Cristo nuestro Señor, que el Papa y la Iglesia repite, pero bien entendida. Es decir, cómo anunciar hoy, en las circunstancias del hoy, el Evangelio, el mismo Evangelio, el único Evangelio, la verdad de siempre. Eso es una cosa. Es decir, en otras palabras, una nueva evangelización, sí, un nuevo Evangelio, no. Una nueva teología, no. Teología es única, eterna, como la misma verdad que encierra, como el mismo Dios. La teología no depende del signo de los tiempos. La teología de siempre tendrá que iluminar las diversas o nuevas circunstancias en que se encuentre el hombre en los pueblos, eso sí, pero la verdad es inmutable. No voy a elaborar yo una teología mirando primero los signos de los tiempos, o consultando al pueblo o a la masa. Pues vaya una teología que va a salir, y la que sale. Así, claro está, como veremos ahora enseguida, más en detalle. ¿Cuáles son los signos de los tiempos? Para ellos, los únicos, el estado de opresión de los pueblos, de los oprimidos. Entonces, claro, va a ser una teología en base a ¿qué? A la liberación de las clases oprimidas o explotadas, como queramos llamarlos, y con el análisis marxista de lucha de clases, sí, claro. Pero eso no es teología. Por eso ellos hablan de teología política. Teología política, con mucha sutileza. Ellos dicen la teología es esencialmente política, porque la praxis política es conflictiva, y es conflicto el lugar donde el cristiano juega su destino de hombre y su fe en Dios. Es decir, es una teología elaborada y practicada praxis desde el oprimido. Y este es el conflicto, el estado de opresión. El pobre siempre está en situación conflictiva, porque está oprimido. Por consiguiente, para liberarlo de esta opresión y quitar ese conflicto, no hay otra solución, dicen ellos, que la lucha de clases. Teología política. La verdad, para ellos, es una verdad clasista, de clase. El bien, para ellos, es un bien clasista, de clase. Siempre en esta óptica, amados hermanos, siempre con este esquema, estas categorías. Siempre. Es la clave. Por eso, una vez que uno ha captado estos, llamemos, principios de esta teología, uno ya ha captado, digamos, la clave de esta teología, después todo ya es rutinario, siempre repiten lo mismo, con una